Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Como siempre, un placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana en el estudio me acompaña la licenciada Raquel Caballero de Guevara, actual Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, con quien vamos a hablar acerca de el trabajo desarrollado en la institución y sus aspiraciones a la reelección. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Procuradora. Buenos días, el licenciado Ernesto, y también a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Corte de cuentas con reparos por $180,145 en gestión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De acuerdo al informe, Procuradora, usted incumpliría, supuestamente, y lo dicta así la información, incumplió leyes para uso indebido de fondos públicos. Según la auditoría de la Corte de Cuentas, la funcionaria pues ahora está bajo ese proceso de sentencia, según lo plantea, y sobre todo bajo también la mirada de una reelección en el cargo. ¿Cuál es su lectura, Procuradora? Sí, gracias. Fíjese, bueno, esto me da la oportunidad para comentar de que, bueno, como cualquier funcionario o funcionaria, pues estamos bajo el ojo del huracán, como se dice, ¿verdad? Y estamos sujetos al escrutinio público, eso no es ningún problema. Lo único que con la Procuradora sí se han ensañado, ¿verdad? Así que, pero bueno, como dice las leyes de Newton, ¿verdad? Todo cae por su peso. Yo realmente me siento tranquila, he presentado mis credenciales a la Asamblea Legislativa y me han dado una constancia de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Que acredita las situaciones como están, ¿verdad? Y obviamente con un proceso de que uno aspira a una reelección, obviamente van a haber voces que van a querer disonante, ¿verdad? Porque mi trabajo como defensora de derechos humanos, como titular de la institución Nacional de Derechos Humanos de este país, realmente el trabajo no es fácil, ¿verdad? Nosotros nos hemos dedicado, yo me he dedicado a todos los temas, y estos días hemos estado recopilando todo el trabajo que hemos realizado en estos 3 años con mi equipo de trabajo, de quien me siento muy orgullosa. Yo apliqué la política de ascensos en mi institución, ¿verdad? He hecho ascensos de más de 200 personas. Desde el año 2012, cuando el procurador Luna me nombró su procuradora adjunta, empecé a diseñar un sistema de protección de derechos humanos que ahora que me toca a mí pues ser la titular, he venido impulsando para poderlo desarrollar. Y con el apoyo de USAID, a través de 2 agencias de USAID, Counterpart y PADF, que estamos muy agradecidos con ellos por el apoyo que nos han dado, hemos venido modernizando el sistema informático de gestión integrada. Entonces no hay ni una demanda laboral reivindicativa que estos personajes están haciendo. Esto viene entonces del sindicato, de algunos miembros del sindicato, personal, ¿no? algo bien personal y algo en contra de mi equipo de trabajo. Denigrante todos los días, les quedan tantos días en su cara, les quedan con megáfono, y ahora hasta, yo creo, no sé, el financiamiento, habría que investigar, ¿verdad? Si están siendo financiados, porque ahora es más sofisticado, porque llevan portátil un amplificador y de una forma grotesca, pues interrumpen el trabajo de todo el personal que sí estamos hablando de 11 personas que integran la junta directiva, que no trabajan, que solo llegan a marcar, se van, y ahora pues se han dedicado a esta campaña total de desprestigio en mi contra. Procuradora, estos 6 hallazgos que hace supuestamente este informe, que a su criterio no es oficial porque no lo han notificado, ¿sí? ¿No cree usted que va a empañar ese proceso de reelección? Fíjese que espero que no, ¿verdad? Porque yo creo que, bueno, mire, cuando una persona, cuando un funcionario opta por un cargo público, y más como el cargo que ostento, que me corresponde supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, asistir a las presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos, interponer recursos cuando fuere necesario. El mandato es bastante amplio. Elaborar y publicar informes, ¿verdad? El mandato es bastante amplio, y hacer inspecciones donde corresponda, ¿verdad? Entonces,
Nuestro trabajo realmente es bastante amplio y consideramos que por la misma naturaleza del cargo hay sectores que no les parece. Cuando yo digo que he ejercido muy responsablemente y con mucho compromiso el mandato constitucional que me ha sido conferido, que es bastante amplio, incluso he dicho que el primer derecho que defiendo es el derecho a la vida desde la concepción. Eso me ha traído una serie de ataques, incluso hasta pseudos medios periodísticos que han hecho mofa de mi reelección, ¿verdad? De mis intenciones, que no los voy a hacer más famosos, por supuesto, ¿verdad? Porque quieren un minuto de fama y no lo van a tener, ¿verdad? Pero han querido opacar eso. Pero realmente yo he recibido ataques confrontales por el hecho de defender la vida, ¿verdad? Entonces, y de eso me he sentido realmente muy orgullosa y lo reafirmo. Defiendo la vida a partir de la concepción. No es posible que hablemos de el derecho a la vida y que digamos, y aquí con los problemas incluso de ejecuciones extralegales, y querramos que aquí se legalice el asesinato de bebés, de niños no nacidos. Entonces, por el hecho de defender la vida a partir de la concepción, eso me ha traído un montón de ataques. Entonces, a mí nunca me va a quedar ese zapato, nunca. Logramos que en la Asamblea Legislativa no se despenalizara el aborto, ¿verdad? Porque consideramos que la vida es un derecho, ¿verdad? Es un derecho de todas las personas de nacer incluso. Y eso es lo que hemos defendido, ¿verdad? Y eso es lo que me ha traído un sector que no está, digamos, acorde con esto. Y entonces no hay forma que yo entre en ese tema. Ahora, hay otro aspecto que era incluso que ha atentado contra mi propia integridad y mi propia seguridad y la de mi familia, ¿verdad? Es que hay sectores del crimen organizado que me han amenazado, me amenazaron a muerte también. Y ahora lo digo claramente, ¿verdad? Y no tengo nada de qué avergonzarme, que he sido también investigada, ¿verdad? También por la Embajada Americana y por todos los organismos internacionales. Yo quiero pedir perdón a la ciudadanía porque muchas veces han sido víctimas de cierres de calles de la institución, ¿verdad? De cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Hoy cerramos la calle porque la procuradora no hizo tal cosa. O sea, cosas así realmente ridículas, absurdas, ¿verdad? Y esta información de que nunca se pronunció en contra de las... El tema es que cierran una vez las calles y el mismo guión de la abogada y el mismo guión del otro. Entonces uno llega a una conclusión bien fácil. Que hay una confabulación detrás de esto. Aquí hay una confabulación y obviamente está detrás de esas amenazas. Mi mandato, el mandato constitucional que me ha sido conferido es de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas. Mi labor es supervisarlos a todos, a todos. Eso incluye también al fiscal general de la República, ¿verdad? Y la ley de escuchas telefónicas me da también facultades concretas. Sí, porque son derechos de intimidad, son derechos violatorios que pueden haber cuando se viola el principio de la intimidad, ¿no? Exacto. Entonces hay un personaje prófugo por ahí, ¿verdad? Entonces, que quería que yo actuara en contra del fiscal general. Que era Douglas Martínez. Douglas Meléndez. Douglas Meléndez, perdón, sí. Entonces, resulta que después de esa situación, yo he hecho mi trabajo y he presentado, de hecho estoy por presentar en estos días el informe de la auditoría del año pasado. Yo presento mi informe, yo hago mi trabajo y sé cómo están los casos, ¿verdad? Y yo lo presento a la Asamblea Legislativa. De hecho, hasta se circuló en las redes sociales el informe que yo presenté a la Asamblea sin yo haberlo divulgado, ¿verdad? Entonces, incluso llegó el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a mi institución a pedirme disculpas y darme explicaciones porque no fueron ellos los que divulgaron ese informe. Entonces es una situación bien compleja realmente. Hablando precisamente sobre estas acusaciones o señalamientos que se le hacen a su gestión y por supuesto también en el marco de sus aspiraciones a una reelección en el cargo. A ver, después de este acontecimiento que nos dio pauta para entretenernos y conocer su postura o su reacción frente a este informe de la Corte de Cuentas, también paralelo, el fiscal general Raúl Melara solicitó a la Asamblea Legislativa que evalúe si procede o no el antejuicio contra usted, procuradora, por supuestamente desobedecer la resolución que la obliga a restituir en el trabajo a una ex empleada departamental. Cuénteme un poco. Sí, gracias. Fíjese que estaba viendo yo la noticia totalmente tergiversada.
totalmente tergiversada, porque yo creo que el doctor Raúl Melara es una persona inteligente realmente, no creo que no lo sea, ¿verdad? Porque si, dado como está la noticia, pareciera como que él no lo es, ¿verdad? Porque ahí están diciendo de que yo no cumplí una orden de la Corte Suprema. Falso, totalmente falso. A mí la Corte de Suprema de Justicia nunca me ha ordenado restituir a esta persona. Falso, totalmente. En segundo lugar... O sea, ¿no tiene usted ninguna resolución que de parte de la Corte? No, ninguna. Bueno, pero le cuento. O sea, y no le llega, entonces, ¿no será que no le llegue la correspondencia? Este informe de la Corte de Cuentas no lo tiene. Respecto al caso y perdóneme un poco el término, que no le llega correspondencia, porque tampoco ha sido notificada esta resolución. Es que no es ese caso. En el caso del doctor Raúl Melara, a él lo mandaron a pedir opinión y lo que él responde es que decida la Asamblea. Bueno, es una decisión de él, ¿verdad? La situación es esta, mire, que en el caso concreto se trata de una ex empleada, bueno, como cualquier funcionario, así como está haciendo el presidente Bukele, de cambiar y renovar su equipo de trabajo, porque eso es lo usual, pues, ¿verdad? De hecho, yo misma fui víctima de remoción, mi antecesor me removió porque consideró que no era de su confianza por haber estado en la terna, ¿verdad? Pero bueno, eso es aparte. Entonces, eso es lo usual, que cualquiera integre equipos de trabajo. Entonces, en mis equipos de trabajo, yo removí a 4 delegados. Dos Entre delegados y 2 ellas delegados. la de Sonsonate, que fue la que demandó, sí. ¿no? Entonces, la señora, yo la destituí, ¿verdad? Porque no cumplía los perfiles. Y 3 personas más. Entonces, ellas interpusieron un juicio en el Tribunal del Servicio Civil. Claro. Desde hacía un año la Asamblea Legislativa no nombraba al presidente del Tribunal del Servicio Civil. Entonces el Tribunal del Servicio Civil está integrado por 3 jueces, uno nombrado por la Corte Suprema de Justicia, otro por el Ejecutivo y otro por el Legislativo. Resulta que los dos funcionarios del Tribunal del Servicio Civil que tenía antes de que la Asamblea, porque entiendo que acaban de nombrar al presidente del Tribunal del Servicio Civil por parte de la Asamblea Legislativa, así corresponde, ¿verdad? Solo estaba el del Ejecutivo y el de la Corte. Ellos se atrevieron a resolver casos, muchos casos, se atrevieron, porque ellos sí han contravenido unas decisiones de la Sala de lo Contencioso Administrativo. ¿Del tribunal? Del Tribunal del Servicio Civil. O sea, el Tribunal del Servicio Civil, que está integrado, debe estar integrado por 3, claro. Mientras la Asamblea no nombraba, no podían resolver. Claro. Pero ellos se atrevieron a resolver. Y uno de los casos atrevidos fue el de esta señora. Que por cierto, la señora falleció. Sí, falleció, en mayo. Lamentablemente, sí, realmente es toda vida humana, ¿verdad? Sí. A mí, yo siendo defensora de la vida, realmente muy conmovido eso. Pero el tema es que los 2 señores se atrevieron a resolver cuando ellos sabían que no podían resolver porque no estaba integrado. Y eso fue lo que yo alegué. ¿Cuál es su postura, aprovechando su presencia, sobre este tema de legalizar la marihuana con fines medicinales en el país? Bueno, mire, yo creo que todo con beneficio de la población está muy bien. El tema aquí son los excesos. Entonces, primero, si es para cuestiones medicinales, ¿verdad? Yo me acuerdo que una de mis jefas mandaba traer esas marihuanol, no sé cómo le llaman, que hacen una cosa es un ungüento para el ungüento reuma, ¿no? para las rodillas. Yo me acuerdo que una jefa mandaba a traer eso, ¿verdad? Sí, aquí nuestro productor lo usa mucho. Y dicen que es muy bueno. Yo no estoy segura, yo nunca lo he usado. De hecho, lo usa mucho nuestro productor. El tema aquí son los excesos. Son los excesos, y que eso preocupa pues a muchos sectores también conservadores, porque tenemos una sociedad muy conservadora. Entonces, yo creo que por el tema de los excesos. O sea, hay que debatir más a su criterio yo este creo que tema, sí, ¿no? yo creo que sí, porque todavía no tenemos una sociedad, tenemos una sociedad todavía muy conservadora. Hay otros temas, como por ejemplo de educación y también laborales, ¿verdad? Que son uno de las temáticas que hemos venido impulsando. Entonces, yo creo que el acercamiento a las comunidades,
el dar servicio, unidades móviles de difusión y eventualmente también para captar denuncias, ¿verdad? Y de esta forma nosotros, bueno, yo impulsé ahora con el nuevo sistema de protección, he impulsado las acciones inmediatas, ¿verdad? Mi procurador adjunto, que es un muchacho muy dinámico, muchacho digo yo, pero ya casi tiene más de 45 años, yo no sé, Ricardo, bueno. Entonces, que ha impulsado muy bien esto de las acciones inmediatas para resolver los casos casi de inmediato, ¿verdad? Para hablar sobre este tema nos acompaña acá el director de la asociación Escapa por tu Vida. Es una ONG que trabaja precisamente con personas adictas y es precisamente don Mario Girón a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Don Mario, qué gusto tenerlo acá en el programa. Sí, muchas gracias a ti, Ernesto, por invitarme. Gracias. Vamos a ver, Wilfredo Martínez también, naturópata, experto en el manejo de estrés. Gracias por acompañarnos. Un gusto y un saludo para toda tu audiencia, Ernesto. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen ahora con este polémico tema, ¿no?, que ha sido introducido al debate político sobre la necesidad de poder legalizar la marihuana para fines medicinales en nuestro medio? A ver, tienen la palabra los dos. Bueno, por favor. En realidad, obviamente es un tema bastante controversial, pero creo que también es un aspecto al que a nivel de salud se le debe de dar mucha importancia, dado que hay que trascender de la parte del uso popular, del uso clandestino de este tipo de planta, ahora visto desde el lado farmacéutico, y aquí no podemos omitir el hecho de que la industria tiene que estar extremadamente concentrada en el manejo de esta situación, porque tiene mucho que ver con los efectos muy negativos que puede tener su uso indiscriminado, como ya la experiencia lo ha demostrado a través del tiempo. Si no, pues toda la vida esto se hubiera catalogado como uno de los mejores beneficios terapéuticos en el manejo de problemas como la ansiedad, la preocupación excesiva, la tensión nerviosa, todo lo relacionado con esto. ¿Qué mensaje se le está dando a nuestra juventud? Eso es un tema muy importante. ¿Cómo nuestra juventud está tomando esto para usos médicos? O sea, la marihuana es buena, pues. La marihuana no es mala, el malo es el tabaco, el malo es el alcohol. Hay que tener cuidado con eso, porque no es tan así. O sea, la marihuana... Usted trabaja mucho, es un terapeuta, ¿no? Exactamente. Trabajan mucho con eso. ¿Es peligroso entonces? La marihuana es peligrosa, es una droga de abuso. Es una droga que daña la memoria, daña muchas cuestiones que el cigarro no lo hace, Ernesto. Aquí la industria, desde el lado de la psiquiatría, desde el lado de la neurología, tiene mucho que aportar, que esperar, que exigir. Y eso es importante. Y la industria debe apegarse a esa necesidad terapéutica. Y lo voy a explicar por qué razón lo digo de esta forma. El chichipince, ¿cuánto se habla del chichipince? Que bueno, como antiinflamatorio, que tiene taninos, que tiene saponina, pero hay componentes también que al utilizarlo de manera desmedida puede provocar efectos negativos en vez de positivos. Exactamente. Ya expliqué el caso de la sábila, por ejemplo. Hay antraquinones como el hemodín, el ácido aloético y el barbaloín, que puede provocar una diarrea severa a un anciano o a un niño y puede provocar un aborto en una mujer con un primer trimestre de embarazo, por ejemplo. Pero viene la industria y dice, vamos a separar aminoácidos esenciales, no esenciales, vitaminas, minerales, y los vamos a separar de los antraquinones. Los antraquinones van para una cosa y los demás para otra. Es importantísimo, ¿verdad? Pero yo creo que el debate de la marihuana no es porque ayer otra persona comentaba y decía, allí no deberían de estar ellos, tendrían que estar psiquiatras, médicos y todo eso. No, el debate sobre esto es de la sociedad en general. Exactamente. Porque yo entiendo lo que usted me dice de estas otras plantas, pero en este momento lo que necesitamos nosotros, abrir el espacio, abrir el debate, es acerca, en realidad se necesita, es urgente, en realidad es para bienestar común de la sociedad el hecho de legalizar la marihuana en primer momento para usos médicos. ¿Será en realidad que este es el momento? ¿No estaremos abriendo la puerta para una situación difícil después de tener dos drogas ya nosotros legalizadas, sí, tabaco y alcohol? Si se habla ahora de la autorización del uso de la marihuana con fines terapéuticos,
Es que no es posible que va a resultar medio mundo cultivando sus plantas en el patio de su casa y sin ningún control de nada. Los problemas pueden ser mayores. Es que como ya está autorizado, me pongo a pensar el caso del expresidente de Uruguay, Mujica, donde dice que abogó por la legalización de la marihuana y lo hizo desde el punto de vista si vemos que un paciente requiere más de 30 cigarrillos de marihuana, escuche esto, más de 30 cigarrillos de marihuana, vamos a notar que este paciente tiene un problema de adicción. Entonces le suspendemos eso y lo vamos a colocar en un tratamiento específico porque ya vemos que él tiene una predisposición a esto. La pregunta, ¿cuánto va de concentración de THC o de CBD en un puro de marihuana? No se sabe. Ahí es donde la industria tiene que hacer un trabajo y hacer una separación de los elementos que hay que utilizar. El doctor ponía un punto bien interesante, lo de Uruguay. Es el ejemplo más emblemático que tenemos aquí a nivel latinoamericano. Pero si vemos las características de Uruguay, ¿dónde está ubicado? La mayoría de su población son clase media, son 3,5 millones de habitantes, hay alrededor de 30,000 adictos al cannabis ya carnetizados. O sea, estamos hablando que son sociedades totalmente diferentes a la nuestra. O sea, no podemos tomar esos ejemplos como ejemplos para traerlos a nuestra sociedad, como hicieron para los acuerdos de paz con un montón de situaciones. En concreto, el peligro usted lo ve desde el punto de vista de abrir las puertas a una legalización para divertir. Para el consumo recreativo. Yo veo ese más que psicoterapéutico. Va a ser bueno. De todos los viernes, como siempre acá, ofertando lo mejor en Grupo Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.